Azteca. Hace 26 años, millones de mexicanos se estremecieron. Dios lo predije. En la mañana, 19 minutos 32 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Más de 40,000 personas murieron bajo los escombros producidos por el mayor terremoto en la historia de México. La Ciudad de México está en estado de alerta. Yo sabía, al ver las ruinas, quiénes estaban muertos. Escucharemos los temerarios relatos de figuras del periodismo y el espectáculo, durante y después de la tragedia, que puso en riesgo sus carreras y sus propias vidas. Me quedé en la oscuridad, me quedé sepultado. Se empiezan a caer los azulejos, se empiezan a hacer boquetes en la pared, se empezaron a estrellar los edificios, se colapsa la Ciudad de México. El techo me quedó a centímetros de mi cuerpo. Tuve que doblar varillas, o sea, pues, muy gruesas, ¿no? Y salir por ese huequito. Conoceremos la censura y el veto del que fueron víctimas Chicoche y Soda Stereo por interpretar canciones alusivas al fatal terremoto. No podíamos tocar esa canción, estaba prohibidísima. Pareciera que nos la estuviera cantando a nosotros. Y descubriremos si es verdad o un mito que un nuevo temblor sacudirá a la Ciudad de México, en voz de la astróloga que predijo el sismo de 1985. Sí, pues va a haber terremotos en todo el mundo. 26 años han pasado desde que un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, dejando más de 30,000 muertos y pérdidas económicas mayores a 40 millones de pesos. A casi 3 décadas de la tragedia, muchos son los mitos que aún permanecen en la memoria de diversas personalidades del espectáculo que vivieron junto a millones de mexicanos esta terrible mañana, historias que hoy quedan al descubierto. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás de los mitos del terremoto de 1985 a 26 años de la tragedia. Una tarde marcada por una fuerte lluvia y una estremecedora luna llena color rojo fueron las señales que desde el cielo, la noche del 18 de septiembre, advirtieron a los habitantes de la Ciudad de México la tragedia que, en cuestión de horas, estaba a punto de ocurrir. El 19 de septiembre amaneció con una atmósfera extraña. Aparentemente había calma, y en la memorabilia popular de la comunidad católica, hasta ese día, se recordó que era el día de San Genaro. Ese día, al empezar el noticiero, don Pedro dijo, es el día de San Genaro, y hay una leyenda en Italia que San Genaro si derrama lágrimas de sangre, habrá buenas cosechas. El reloj que se encontraba en un edificio público, en la esquina de Valderas, marcaba las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. En ese instante, 18 millones de capitalinos experimentaron en carne propia uno de los más violentos sismos ocurridos en la Ciudad de México. Con 8.1 grados en escala de Richter, el terremoto produjo la peor tragedia. En 120 segundos, centenares de edificios quedaron reducidos a escombros. La ciudad quedó envuelta en una densa nube de letal polvo y en un clima de absoluta desolación.
impotencia y muerte. Los televiteatros, emblemáticos edificios que apenas la noche anterior habían sido fastuosos escenarios del 55 aniversario de la XCW y lugar de las populares obras teatrales 13 a la mesa, con Talina Fernández, y Maine, estelarizada por Silvia Pinal, quedaron en ruinas. Se cayeron totalmente y luego fueron a buscar vestuario, a buscar lo que encontraron, lo que era posible encontrar. Los lujosos hoteles Regis, De Carlo y del Prado, ubicados en la zona de la Alameda Central, tampoco resistieron, al igual que grandes escenarios del espectáculo nacional. Se había caído el Cabaret, el Capri, se había caído pues todo el edificio del Hotel Regis, y parte del edificio que estaba junto era el de Salinas y Rocha, que era un edificio de 6, 7, 8 pisos o más, y entonces estaba totalmente destruido. En tan solo 2 minutos, 1/3 de los 23 kilómetros cuadrados de la superficie de la Ciudad de México quedaron reducidos a escombros. La furia sísmica del 19 de septiembre acabó con la vida de alrededor de 30,000 personas y dejó un saldo de 50,000 heridos. Pero la tragedia había sido advertida 1 año atrás. Sí, yo lo predije. Me equivoqué por 2 días. Dije 17, fue el 19. Dije a todos los que me rodeaban en aquel entonces que venía un temblor, un terremoto en México muy fuerte. Pero la predicción de la más importante astróloga de México fue ignorada. No recuerdo que haya habido alguna respuesta ni a favor, ni en contra, ni nada de eso, ¿no? Parece que nadie lo tomó en cuenta. En 1984, un año antes del devastador sismo, el periodista y conductor de televisión Pedro Ferriz Santa Cruz recibió una extraña llamada. Una mujer le advirtió del fenómeno que habría de cimbrar a México, indicándole que la tragedia ocurriría en septiembre y morirían muchas personas. Sin embargo, ignoró la premonición que alcanzó a su propio hijo. El 19 de septiembre de 1985, una mujer de nombre Reina insistió en hablar con Pedro Ferriz Santa Cruz. Emocionada por el regreso del comunicador a la pantalla, la mujer evidente le hizo una insólita advertencia. Regresó don Pedro y me dijo, ¿tú crees? Una señora que dice que pues ella sabe que va a haber una tragedia, un terremoto que va a acabar con la Ciudad de México y que una persona muy querida mía pues va a pasarla mal. La mujer agregó que el fatal temblor ocurriría en fechas festivas durante septiembre de 1985 y le vaticinó al comunicador la desgracia que ocurriría sobre edificios y personal de Televisa. Ferriz Santa Cruz hizo caso omiso. El 19 de septiembre de 1985, Pedro Ferriz de Con, hijo del periodista Pedro Ferriz Santa Cruz, salió de su casa y se dirigió a Radio Fórmula. Ahí, en punto de las 6 de la mañana, comenzó su programa Al Aire. 1 hora y 20 minutos. La transmisión fue interrumpida por la catástrofe. Entro yo, les digo, señores, señoras, en este momento está temblando. Y empecé a describir, es un macrosismo. Pese a la intensa sacudida, Ferriz de Con permaneció en la cabina de transmisión informando a su auditorio. A mí se me hace una insensatez tener la vocación de servir al auditorio y en la primera de cambio irte. Margarito Hernández, mi operador, se me quedaba viendo con ojos de vámonos, ¿no? Empiezo a sentir cómo empezaron a tronar las estructuras, las columnas alrededor de mí. En eso vi cómo se cayó una losa encima de mi operador, lo dejó prensado, lo mató, o sea, entre la consola y la losa ahí quedó él. Presenciar la muerte de su compañero fue la antesala para la tragedia que el comunicador estaba por enfrentar. Todo se me oscureció, me quitaron el piso y era un edificio, yo estaba en el 7º nivel cuando empezó aquello. Cuando acabó el sismo, acabó el edificio siendo de 5 pisos, los 2 últimos se rompieron. Lo último que sentí fue el golpe final de la caída y encima de mí se me cayó todo. Respiraba yo ese cemento que
por todos lados, me llegaba y me quedé en la oscuridad, me quedé sepultado. Tenía yo un pulmón roto, hasta allá